Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. El mundo que conocimos se cae a pedazos, se desploma. Y esta decadencia no es nueva, pero sí que se está potenciando y es cada vez más veloz e incendiaria. Hoy nos convocan 3 noticias muy fuertes. La primera, que viene de los Estados Unidos, es que el expresidente republicano Donald Trump, quien es a su vez el principal rival de Biden de cara a los comicios presidenciales del año próximo, se entregará en la cárcel del condado de Fulton, Georgia, tras una negociación encabezada por sus abogados con las llamadas Fuerzas del Orden, que mañana jueves por la noche lo arrestarán para realizarle la posterior lectura de cargos. Antes de esta última demanda, en la cual se lo acusa de haber intentado modificar los resultados electorales de aquel distrito a fines del año 2020, la totalidad de las imputaciones que pesaban en su contra lo amenazaban con una suma de penas máximas equivalente a 400 años de cárcel. Ahora se le añaden 100 más, es decir, 500 años de prisión, se balancean como la espada de Damocles sobre la rubia cabellera de Donald Trump. Con lo cual, el líder conservador es el primer mandatario en 234 años de historia que podría terminar tras las rejas. Pero además es uno de los ciudadanos estadounidenses más comprometidos en los tribunales, superando un récord, por ejemplo, de varios asesinos seriales. Una situación realmente insólita. En un programa anterior les he contado, en base a estudios demográficos de Associated Press, que este raid judicial no lo perjudica, al menos no en términos electorales, puesto que no solo se ha reforzado el apoyo de Trump dentro del Partido Republicano, incluso entre quienes no simpatizaban particularmente con él, sino también entre los votantes independientes, cruciales para las definiciones políticas en el país del norte. Casi 3/4 partes de este grupo social creen que Trump ha cometido actos inmorales y no ilegales, o que directamente ha actuado bien. Por lo tanto, para ellos, esta persecución carece de fundamentos legales y es fundamentalmente una purga política. Todo indica que veremos a la sociedad norteamericana cada vez más polarizada y agresiva en los próximos meses. Luego, en segundo lugar, tenemos la nada misteriosa muerte del criminal de guerra Yevgeny Prigozhin, oligarca ruso, fundador de la banda paramilitar genocida Grupo Wagner y hasta hace pocos meses un colaborador clave, casi indispensable para el dictador Vladimir Putin. En aquella nave brasilera de marca Embraer también viajaban los 6 jerarcas máximos de Wagner tras él, incluyendo al neonazi Dmitry Utkin, quien le puso el nombre a esta siniestra coalición de mercenarios porque identificaba al gran compositor musical del romanticismo Wilhelm Richard Wagner como un inspirador cultural de su admirado régimen nacional socialista. Aquí podemos ver a este teniente coronel retirado recibiendo una condecoración por parte del tirano del Kremlin, que lo recompensó por sus hazañas liquidando a ancianos y niños desarmados en Siria, a fin de sembrar el terror entre la población disidente y blindar al régimen aliado de Bashar al-Assad. Todos sabemos sin ápice de duda que Prigozhin y su plana mayor fueron purgados por Putin. Y permítanme contarles una anécdota bastante curiosa. Anoche cené con 2 buenos amigos, que por cierto trabajan conmigo y me han ayudado a investigar y guionar mis trabajos sobre la guerra de Ucrania. Uno de ellos se sorprendía de que Prigozhin siguiese vivo y que incluso se hubiera reunido con Putin después de ese intento de golpe de Estado fallido que implicó su posterior huida a Bielorrusia. Recordemos que esto ocurrió hace tan solo 2 meses, a fines de junio. En rigor, ni siquiera 2 meses. Supuso una enorme humillación para Putin. Prigozhin se levantaba contra las autoridades superiores de las Fuerzas Armadas por no darle munición, por el pésimo desempeño bélico en Ucrania. Ucrania está ganando la guerra. Eso es un hecho, le guste a quien le guste. Y Prigozhin además discutía los motivos mentirosos del imperialista enceguecido por la ambición despótica para emprender esta guerra en primer lugar, explicando que efectivamente no había ningún tipo de amenaza de seguridad
nacional contra Rusia. Que es todo discurso, que es todo mentira. Fue todo un bofetón para Putin. Tuvo que ver cómo avanzaron hasta tan solo 200 kilómetros de Moscú y derribaron helicópteros militares uno tras otro. Toda una amenaza a su autoridad. Luego Lukashenko, el autócrata bielorruso que auspició de anfitrión de Prigozhin y Wagner cuando huyeron a Bielorrusia, le aconsejó a Putin que no lo mate, pese a que era posible matarlo. Y también conversamos con mi amigo de aquellas fake news, hoy completamente refutadas, de la basofia prorrusa, que le hacían creer a los incautos que todo esto había sido consensuado por ambos y que era una estrategia para reposicionar a Wagner más cerca de Kiev. Yo le respondí a mi amigo premonitoriamente que más temprano que tarde le llegaría su hora, pero les juro que nunca me imaginé que sería tan pronto como hoy, esta mañana. Pero no debería sorprendernos porque este tipo de regímenes funcionan así. Puedo imaginarme fácilmente a los dos homicidas cara a cara. El primero, Putin, hablando con una mueca sonriente, como si no hubiera pasado nada entre ambos, emanando ese gélido cinismo de espía de la KGB, que es al fin y al cabo lo que fue y lo que es. Вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. El segundo, Prigozhin, tan brutal como siempre, regodeándose y creyéndose en su soberbia que había salvado su cuello. Que Putin le agradecía todos los servicios prestados en el pasado, haciendo el trabajo sucio por el ejército ruso en Ucrania, en Siria o en África, robando para la corona del nuevo zar, o gestionando la famosa fábrica de trolls de San Petersburgo, uno de los principales negocios de Prigozhin, que además fue el llamado chef de Putin durante más de una década, quien además se encargó de acosar a sus críticos y manipular a los imbéciles de ultraizquierda y ultraderecha de todo el planeta para que compren su pescado podrido. Esta fue una escena propia de un pasaje de Dostoyevsky, pero tan real como la frustración de ambos, de los dos verdugos, con su fracaso en el frente. A menos de un mes y medio de aquel encuentro reservado, Prigozhin partió de esta vida. Y si existe otra, sin duda que ya la está sufriendo en el Averno. Al final siguió la suerte de Boris Nemtsov, el ex viceprimer ministro que en 2015 fue acribillado a metros del Kremlin mientras paseaba con su esposa por un puente. No casualmente, era catalogado como un traidor a Putin. Lo mismo le pasó a Alexander Litvinenko, un ex oficial de la KGB que denunció con evidencias, entre otras cosas, la perversa afición de Putin por criaturas menores de edad y que terminó envenenado con polonio en un hotel londinense en 2006, mismo año en el que la valerosa periodista Anna Politkovskaya del Novaya Gazeta, tenaz crítica del régimen, se topó con la muerte mientras llevaba a sus dos hijos pequeños al colegio. Ocurrió un 7 de octubre, cumpleaños de Vladimir, quien decidió agasajarse a sí mismo con este sangriento obsequio. 3 años después caería su colega Anastasia Baburova, interceptada por sicarios cuando salía de un juzgado, acompañando al abogado especialista en derechos humanos Stanislav Markelov, con el que también acabaron. En 2013 apareció ahorcado en su casa de campo en la campiña británica Boris Berezovsky, un magnate mediático que ayudó a Putin a llegar al poder a finales de los 90, pero que se le dio vuelta y al que le terminaron expropiando su cadena televisiva para fundar lo que hoy conocemos como RT. Los peritos de su familia demostraron la existencia de huellas dactilares de extraños en el hogar y la imposibilidad técnica de que el viejo Berezovsky se hubiese suicidado. Son las prácticas habituales de un digno aprendiz de Joseph Stalin e Iván el Terrible, que no tiene nada que envidiarle tampoco a su viejo amigo George Bush y a otros carniceros occidentales, con los que siempre se entendió, él es uno más. Les recomiendo muchísimo mi breve y contundente documental sobre el grupo Wagner para conocer la fascinante y escabrosa historia de esta milicia privada que marcó el auge y el ocaso de la era putinista. Estará al final de este video para que puedan verlo. Pero antes seguimos con Argentina, convulsionada, paralizada por los saqueos y como si faltara algo inmersa en rumores de renuncias. Argentina está sacudida en múltiples frentes. Un resultado inesperado en las elecciones primarias obligatorias de agosto dejó al gobierno peronista herido de muerte. Ante un triunfo, insisto, un triunfo inesperado del derechista Javier Milei, en gran medida apoyado por la fiscalización, los recursos y hasta los políticos del peronismo que nutren sus listas. Ellos aspiraban a quitarle votos al hasta entonces principal frente opositor Juntos por el Cambio, pero terminaron desangrándose ellos mismos.
Milei sacó un resultado muy superior al esperado y ya se proyecta como vencedor de las elecciones generales de octubre, por más que, como conté en este video, todavía no está nada dicho. El caso es que la inflación, que ya oscilaba al 140% anual, fruto de la desastrosa administración de este gobierno y especialmente de su ministro de Economía, Sergio Massa, que es el candidato a presidente, pero también voló el valor del dólar, que pasó de 500 pesos a 800 en menos de 10 días, una suma del 60%. Ahora ronda los 730, pero ya se sabe que impactará drásticamente en los precios y solo en el sector alimentos se esperan subas en torno al 20% en el mes de septiembre. 20% en un mes. Lo que, por cierto, solía ser la ya de por sí altísima inflación argentina antes del 2014. Tratándose de una sociedad donde la mitad de sus miembros están debajo del umbral de pobreza, este cóctel es explosivo. Pero ya no se trata de amenazas futuristas. El terror llegó. Este fin de semana estallaron los primeros saqueos a comercios en Mendoza y Neuquén, pero con el paso de los días, la furia se extendió a varias localidades de Córdoba, Chaco, Río Negro, y con el particular caso de Bariloche, vimos una horda de 100 malvivientes intentando asaltar un mayorista y otros 20 que lograron hacerse de un camión del supermercado La Anónima. Luego lo más temido se hizo realidad y la violencia irrumpió en supermercados, locales comerciales y almacenes del conurbano bonaerense. Tigre, Escobar, Pilar, José Cepaz, solo allí 56 detenidos. 3 de febrero, Moreno y Merlo, que son varias ciudades de esta región siempre convulsionada, siempre peligrosa y amenazante, que por prepotencia demográfica definen en buena medida los destinos del país. Son circunstancias idénticas, es decir, ola de saqueos más gran crisis económica que las que tumbaron a los gobiernos de Raúl Alfonsín en 1989 y de Fernando de la Rúa en 2001. Hay heridos, hay comerciantes que sobrevivieron al encierro masivo, a los terribles abusos tributarios, al saqueo y al expolio de los últimos gobiernos y que ahora pierden todo a mano de estos delincuentes y oportunistas que justifican el crimen en el hambre. Pero me atrevo a decir que muchos no tienen hambre. Raúl Castells, un histórico dirigente piquetero, reivindicó que él está llamando a la gente a saquear. Y no solo comida, sino también cosas que puedan canjear por comida. Como si los televisores que se roban de algunos Carrefour fueran a ser cambiados o intercambiados por latas de atún o paquetes de fideos. Pero bueno, en fin. Yo creo que hay gente más poderosa, además de Castells, que sacó algo así como un 0.2% de los votos en estas elecciones, presentándose junto al pintoresco Santiago Cunio, y por supuesto no pasó el límite inferior para participar de los comicios de octubre. En el año 89, el peronismo, con Eduardo Duhalde, que era el vicepresidente electo detrás de Carlos Menem, estaba muy interesado en darle un golpe final a Alfonsín. Duhalde había sido intendente de Lomas de Zamora, manejaba una mafia muy importante del crimen organizado en la provincia y lo siguió haciendo, por supuesto, mucho después, y lo que ocurrió es que la policía bonaerense, en contubernio con los criminales, liberó zonas para que esto ocurra. En el año 2001 pasó algo muy parecido. Duhalde, de hecho, luego llegó a ser presidente tras la caída de la Rúa y de muchos otros. Ya había sido gobernador y su influencia era muy superior. Y por esa época, incluso punteros como Luis Delía, que manejaba los movimientos piqueteros de La Matanza, denunciaban que aparecía gente de otras localidades incitando a la gente a saquear. Yo, personalmente, cuando comenzaba mi carrera periodística, en el año 2012 cubrí el inicio de una ola de saqueos que se prolongaría. En aquel año comenzó en la Patagonia, pero luego se repitió en 2013 en todo el país, en el contexto de una huelga policial contra Cristina Kirchner por subas salariales que alentó abiertamente a los delincuentes a saquear. En aquella vez, por más que hubo 2 muertos, el gobierno logró neutralizar con un gran desembolso de dinero el caos social. Pero también ahí había habido una mano política. Los que comenzaron en la Patagonia puntualmente lo hicieron con el intendente barilochense Omar Goye. Estaba furioso por distintos boicots dentro del Frente para la Victoria y terminó llamando a los vándalos a la acción. Particularmente vi cómo destruían pequeños comercios y estuve en el medio de la lluvia de piedras entre la policía provincial y los saqueadores, puesto que no se había habilitado que repriman siquiera con balas de goma. En aquella época, lo recuerdo bien, la inflación rondaba un 25% anual y ahora estamos hablando de eso, pero por mes. El gobierno es muchísimo más débil,
no es la Cristina del 54% de los votos, sino el Massa que sacó 22 más 5 de Grabois, la peor elección de la historia del peronismo, y como si faltara algo, cual María Antonieta, diciendo si no tienen pan coman pasteles, la vocera Gabriela Cerruti salió a echarle la culpa a Milei. Insisten mucho en repetir que es un desequilibrado mental, probablemente tienen razón, pero ellos no están nada lejos. ¿Qué culpa va a tener Milei de este tipo de operativo? La culpa claramente es de ellos. Y es cuando uno tiene que preguntarse, en base a lo que les acabo de comentar, que tanto en el 89 como en el 2001, como en el 2012, 2013, hubo una responsabilidad institucional, hubo una complicidad de funcionarios del Estado para que esto ocurra. ¿A quién le conviene hoy que esto pase? Claramente no le conviene a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no ha sacado un gran resultado, que sí se beneficia de la división del voto opositor entre Grindetti y Píparo, la candidata de Milei, pero que está apenas 5 puntos por encima de Grindetti, que arriesga mucho, a él no le conviene esta ola de saqueos. Por eso puso a su ministro de Seguridad, Rambo Sergio Berni, a amenazar con penas de 15 años de cárcel a los saqueadores, nota disonante con su progresismo garantista y suelta criminales de toda la vida. Me refiero al de Kicillof. Tampoco le conviene a Cristina, que busca retener la provincia de Buenos Aires como aguantadero de la mafia y fuente de recursos para la resistencia en los tiempos duros que se vienen. Y obviamente no le conviene a Sergio Massa, que de hecho ha salido a contradecir a Cerruti desde Washington, a decir que le parecía una locura lo que ella dijo y a prometer resarcimientos para los comerciantes damnificados. Entonces, ¿quién es el beneficiario de esta ola de saqueos? ¿Y quién tiene una palanca institucional para alentarlos? Porque Milei no la tiene, y Juntos por el Cambio, en la provincia de Buenos Aires al menos, tampoco. Aquí es donde todo esto se enlaza con los rumores sobre una posible renuncia de Alberto Fernández que se apoderaron hoy de las redes. Varias veces Alberto Fernández ha amagado con renunciar, ha amenazado a Cristina Kirchner con su renuncia y nunca lo cumplió. Pero lo cierto es que lleva varias semanas deprimido, medicado, al punto que su mujer Fabiola Yáñez y su hijo Bebé se han alejado de él y está completamente desaparecido de las cámaras. De hecho, hoy, en el contexto de rumores de renuncia, apareció por primera vez desde las elecciones PASO, desde hace más de 20 días en rigor, a dar un discurso para marcar presencia. Pero Alberto, desahuciado del poder, que siente que su gobierno ha sido ejecutado por Cristina, por los lobbies y por Massa, que ha perdido su hora histórica, que no le aguarda ningún lugar alentador, no solo en la historia, sino tampoco en la vida, que probablemente tendrá que irse de la Argentina, porque ya no puede pisar una calle en paz. Ese Alberto tiene sed de venganza. Odia a Massa, odia a Cristina, odia lo que le hicieron, por más que los otros podrían alegar que lo pusieron ahí, y tienen razón. Y en cierto punto cabe preguntarse por qué tardó tanto su ministro y uno de sus últimos fieles, su ministro de Seguridad Aníbal Fernández, en salir a hablar de que esto estaba organizado, a repudiarlo, a echarle la culpa a la oposición. Ya habían hablado Kicillof, Berni y hasta Sergio Massa, Gabriela Cerruti, todo el mundo se había expresado menos el ministro de Seguridad de la Nación, que por la naturaleza de estos delitos teóricamente coordinados, una enorme cantidad de participantes, olas de motochorros invadiendo las calles, le compete directamente a la Policía Federal. Bueno, también hay que preguntarse por qué en la matanza los perpetradores estaban vinculados al movimiento Evita, que es uno de los últimos reductos que le deben algo de lealtad a Alberto por la caja, por la plata que le sigue soltando del Estado Nacional, comandados por el ex montonero terrorista Emilio Pérsico, cuya mujer Patricia Cubría apuntaba a destronar, pero no pudo, a Fernando Espinosa de la Intendencia de La Matanza. ¿Será todo esto una mueca albertista contra la propia coalición de Unión por la Patria? ¿Cómo va a afectar esto a un Massa que ya viene desangrándose en intención de voto y que no movilizó a sus votantes tradicionales por miedo a que aún llevándolos en camiones, dándole el choripango, el sanguchito y la plata, en las urnas voten a Milei en vez de a Massa? Nadie lo sabe. ¿Llegará este gobierno a terminar su ciclo? Hoy está genuinamente en duda. Seguiremos informando sobre todos estos temas. Los invito a darle like al informe de hoy, a compartirlo en todas sus redes y grupos y a visitar mi conferencia de ayer, una de las mejores que he dado y que vuelve a estar disponible para todo el público, donde hablo de las grandes fortunas que financian movimientos y gobiernos socialistas y totalitarios a lo largo de la historia, detrás de guerras y de eventos trágicos, desde los Rothschild, los Rockefeller y Henry Ford, hasta Bill Gates
Soros y la Agenda 2030. Es un trabajo muy entretenido, muy educativo y que permite aumentar las herramientas para comprender la realidad. Háganse el tiempo, los invito a contribuir desde patreon.com/Nicolás Moraz, desde los links que figuran en la descripción y en el comentario fijado, a través de Bitcoin, la opción unirte de YouTube o Mercado Pago si están en Argentina, porque este trabajo periodístico tiene un costo y quienes lo consumen tienen que ser conscientes de ello. Bienvenido a su aporte, señores y señoras. Un placer hablarles como siempre y nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.